Autónoma de Encarnación. Saludamos especialmente al gobernador del departamento de Itapúa, don Javier Pereira, y distinguida esposa. Saludamos al intendente municipal de Encarnación, don Luis It. Saludamos también a la señora Gloria Regui, concejal municipal de la ciudad de Encarnación, y en su nombre a las demás y los demás concejales aquí presentes. Saludamos también a la señora María Gloria Pereira, viceministra de Educación. Saludamos al señor David Velázquez, viceministro de Culto. Agradecemos y destacamos también la presencia de doña Miriam Velázquez, presidenta de la Junta Departamental de Itapúa, y en su nombre a los demás concejales departamentales presentes. A los representantes diplomáticos que nos honran con su presencia, don Akira Ikarashi, consejero y cónsul de Japón, don Miguel Cobo Hurtado, cónsul honorario de España, el doctor Víctor Fornerón, cónsul de Italia, aquí en Encarnación, y a distinguida esposa, a la señorita Yanina Pleva, reina de la colectividad ucraniana, aquí de Paraguay, al abogado Ignacio Paiva, director de Educación Departamental, aquí presente. Saludamos también al arcipreste Pablo Lisnichuk, decano de la Iglesia Ortodoxa Ucraniana en Paraguay, al reverendo padre Jorge Chayliuk, también miembro del clero de la Iglesia Ortodoxa Ucraniana en Paraguay, y en su nombre a las demás iglesias presentes aquí esta noche. A los miembros de la Asociación Cultura Prosvita de Encarnación, a los miembros y representantes de la Asociación Hermandad Ucraniana San Jorge, en nombre del decano de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Itapúa, también el doctor Antonio Kernechi. Saludamos también a la profesora Teresita Nakowski, y en su nombre a las autoridades y miembros de la colectividad ucraniana aquí del departamento de Itapúa, a las autoridades judiciales, a los representantes de las fuerzas vivas, señores miembros de la prensa radial, escrita y televisiva. También a la doctora Edith Báez de Villordo, en representación de la Asociación de Escritores de Itapúa, que también nos acompañan esta noche. A continuación, convocamos a la doctora Nadia Seraniuk, rectora de la UNAE, quien brindará las palabras de bienvenida. Nombradas por el protocolo. Estamos felices, es una forma de decir, porque en realidad no es una celebración verdadera, ya que estamos los descendientes de ucranianos siempre preocupados por nuestros familiares y con ganas de escuchar que por fin la paz reina de vuelta. La convocatoria es muy importante porque la situación de Ucrania no solamente afecta a los ucranianos, sino que ha desestabilizado la economía en la mayor parte del mundo. Y las consecuencias también nos golpean, aunque aparentemente estamos lejos y no nos afectan. Por eso es que agradezco al señor cónsul, quien es la voz más autorizada para contarnos qué es lo que pasa en Ucrania y cuáles son estos motivos y razones geopolíticas que hacen que hoy estemos nuevamente, porque para los ucranianos no es una novedad ser perseguidos y no es una novedad que estemos en una situación de sufrimiento, no es una novedad que tengamos que hacer sacrificios inmensos, estamos bastante acostumbrados. Por eso es que los que han venido acá han superado muchas vicisitudes y han podido convivir e integrarse en este país que nos ofrece sobre todo paz
a los descendientes y a todos los que estamos desde distintas colectividades y los que somos descendientes de inmigrantes. Así que celebramos de alguna manera estos 32 años de independencia que se cumplieron el pasado 24, donde ya hubo un acto importante en la plaza, pero hoy vamos a tener una clase más didáctica. Esto va a ser un aula grande donde vamos a disfrutar cultura para que ustedes vean lo que es Ucrania. Muy poco es lo que vamos a ver, pero suficiente para que puedan entender lo que sentimos los ucranianos cuando escuchamos esta clase de músicas nuestras o cuando vemos estos trajes. Así que voy a ceder ya el momento para que empecemos a disfrutar justamente del arte y también del aprendizaje que vamos a tener esta noche. Muchas gracias a todos nuevamente. Muchas gracias, rectora. Para dar inicio a este acto conmemorativo en el que celebramos 32 aniversario de la Declaración de la Independencia de Ucrania, disfrutaremos la presentación del ballet Roja-Iju, la Academia de Danzas Dana Studio Ballet, creada en el año 1985 bajo la dirección de la licenciada Dana Luzco. Los alumnos y profesores de la Academia se destacan año tras año en concursos, festivales nacionales e internacionales por diversos países como Alemania, España, Bélgica, Suiza, Polonia, Ucrania, Italia, Estados Unidos, Cuba, Canadá, Australia, Brasil, Argentina, México, Chile, Uruguay, entre otros. A continuación, luciendo sus hermosos trajes típicos de Ucrania, el ballet Roja-Iju nos deleitará con unas danzas ucranianas.
ustedes entonces tuvieron los integrantes, el elenco del ballet Rocaiju de la Academia de Danzas Dana Estudio Ballet. En este momento convocamos a las profesoras Dana Luzco, Rosana Cerdán y también a la rectora, la doctora Nadia Seraniuk, quien va a recibir unos presentes florales en agradecimiento a su constante apoyo brindado a la difusión de la cultura. A continuación, el momento central de este acto conmemorativo, la conferencia a cargo de don Andrés Trociu Leuco. Don Andrés Trociu Leuco nació en Carmen del Paraná, departamento de Itapúa. Es hijo de inmigrantes ucranianos. Se destaca como empresario del rubro industrial y ferviente impulsor del desarrollo y crecimiento económico del departamento de Itapúa. Fue reconocido con el premio Carumbé al Ciudadano por su valioso aporte al desarrollo regional y compromiso social. Se destaca como exponente de la colectividad ucraniana en Paraguay, apoyando las diversas manifestaciones culturales, educativas, artísticas y religiosas. Fue valorado y reconocido por su compromiso y solidaridad demostrada en los tiempos más críticos durante la pandemia del COVID. Cónsul honorario de Ucrania desde el año 2002, desde el cual ha llevado a cabo diversas gestiones para el fortalecimiento de las relaciones bilaterales entre Paraguay y Ucrania, entre las que podemos destacar la supresión de visas entre Paraguay y Ucrania. También propició la primera visita de un canciller paraguayo a Ucrania, como así también la primera visita de un canciller ucraniano al Paraguay. Impulsó el reconocimiento por parte de las autoridades paraguayas del Holodomor de los años 1932 y 1933 como un genocidio contra el pueblo ucraniano, cumpliéndose justamente este año 90 años de aquella tragedia que le costó la vida aproximadamente a 7 millones de ucranianos. A continuación, la conferencia a cargo de don Andrés Trociu Leuco. El tema: situación actual de Ucrania, fórmula de la paz del presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky. Con ustedes, don Andrés Trociu. Muy buenas noches. Sean bienvenidos todos. Las cabo próximo. Señor gobernador, Javier, querido Luis, intendente, señoras esposas, señores viceministros, señores sacerdotes de las diferentes organizaciones eclesiásticas y bueno, todos los que haya nombrado Manuel, a todas las autoridades, a los amigos de la prensa, al público general, a toda nuestra colectividad, que tengan muy buenas noches. Bueno, hoy estamos en la Semana de la Independencia, cumplimos 32 años de aquel 1991, donde se desintegra la Unión Soviética y Ucrania es uno de los primeros países en declararse independiente dentro de las 15 repúblicas que componían la Unión Soviética. Yo quiero darme un poco el tiempo para poder entender, todos creo que están al tanto y están informados del conflicto, de la agresión rusa que tenemos hoy en territorio ucraniano y lo difícil del momento que está pasando Ucrania hoy y toda su ciudadanía. Pero para entender un poco todo esto, lo que está ocurriendo hoy y que seguramente seguirá ocurriendo un buen tiempo más, quisiera hablar un poco de historia para que puedan
entender cómo nace Ucrania, cómo nace Rusia y qué es lo que fue ocurriendo y cómo se han movido las fronteras durante 1000 años, porque Ucrania es una nación que tiene más de 1000 años de historia. Para decirle que se fundó en el siglo IX y adquirió el cristianismo, porque todos somos originarios vikingos, adoptó el cristianismo en el año 988, si no me equivoco, padre, ¿no? Así que Kiev fue la ciudad que hoy es la capital de Ucrania, fue la primera ciudad en donde se formó la famosa Rus de Kiev, que componía todo ese vasto territorio que hoy ocupan muchos países y donde se formó la raza eslava. Hablemos de Polonia, República Checa, Bulgaria, Eslovaquia, Ucrania, Rusia. Entonces, Kiev fue pues la capital. Después de ahí se fueron formando las demás ciudades durante toda su historia. Para que sepan, Moscú se formó 600 años después, alrededor del año 1000, en el orden del año 1400 aproximadamente. Entonces hay unas raíces históricas que muchos nuevos historiadores con mentalidad imperialista que rodean al presidente Putin quieren reescribir la historia, y sí molesta porque los orígenes de todo el pueblo ruso es Kiev. Y han reescrito mucha literatura en las propias escuelas y colegios de Rusia. Hay libros de historias que están basados en una absoluta mentira, ¿no? Pero bueno, ellos sabrán lo que hacen. Y quisiera empezar, me permiten, yo no soy bueno en esto de dar conferencias, creo que es la primera que hago, así que me van a disculpar, yo soy bueno en otras cosas. Bueno, hablar un poco de historia y de lo que es la agresión rusa, ¿no? Si vamos a ubicar a Ucrania en el mapa, que está rodeado por Bielorrusia, Rusia, Rumania, Hungría, Bulgaria, Eslovaquia, República Checa, Polonia. Esta es la posición ucraniana. Este mapa no me gusta porque ya está ocupado Crimea, pero en fin. Aquí lo que queremos de alguna forma explicar, todos los países que están hoy en azul son los que conforman la Unión Europea. Muchos países todavía, bueno, el Reino Unido, que con el Brexit salió, Noruega nunca se integró, y los que tienen el circuito rojo, el circuito azul, son los que están integrados en la OTAN o la NATO. Pero para volver a la historia, Ucrania durante todo el milenio ha sido conquistada y reconquistada 19 veces, así que siempre fue considerado el granero de Europa, tiene la tierra más fértil de Europa, así que siempre fue una tierra codiciada por todos los imperios. Y hemos tenido muy poco tiempo de libertad y de independencia. Hemos pertenecido al Imperio Polaco, al Imperio Austrohúngaro, en parte al Imperio Otomano, una época luego al Imperio Ruso. Y en un momento, en 1917, cuando cae el Imperio Ruso, cuando cae el zar, Ucrania inicia un proceso de independencia
y forma gobierno, escribe su primera constitución, hasta que los bolcheviques toman Moscú y Rusia y empieza la invasión bolchevique a Ucrania. No solamente de los rusos, sino que también de comunistas ucranianos. Así que esa independencia duró apenas 3 años y fue un proceso muy doloroso para toda la población ucraniana que se sentía libre, independiente. Y Ucrania era muy conocida por la gran cantidad de colonos, un poco parecido a lo que es Itapúa, a todo lo que es Alto Paraná aquí, ¿no? O sea, Ucrania era muy rica en lo que era producción de granos y carnes. Cuando viene la invasión bolchevique, por supuesto, empieza todo el proceso de estatización y de secuestrar las tierras de todos aquellos que eran dueños de sus propias tierras. Y ese proceso generó mucha rebeldía dentro de la población y hubo muchos crímenes, hasta que llegó Stalin en el año 32, donde no podía sofocar la rebelión porque no querían entregar sus tierras o abandonar sus tierras o sus casas o sus domicilios. Generó una hambruna artificial. ¿Qué hizo? Aisló gran parte de Ucrania y retiró o confiscó casa por casa todos los alimentos que tenían, inclusive semillas, a todos los productores. Por supuesto, eso generó hambre. Pasaron el primer invierno, que es muy duro, y el segundo invierno ya no lo pudieron pasar. Ya han caído, se estima, entre 6 y 7 millones de personas en muerte por hambruna, a lo que llamamos el Holodomor, que es uno de los genocidios más grandes de la historia de la humanidad, y que Paraguay fue uno de los pocos que reconoció como genocidio en Sudamérica, gracias a nuestro Congreso Nacional. Esa es una historia muy difícil en donde prácticamente Ucrania pasó a ser parte de la Unión Soviética, porque había una frase clave de Trotsky en ese momento que le decía a Lenin: sin el trigo, sin el carbón y el acero de Ucrania, la Unión Soviética no va a sobrevivir. Había que tomar Ucrania. Esa situación, por supuesto, siempre en Ucrania, por más de que hayan muerto cerca de 8 millones de personas, eso nunca se olvidó. Siempre hay un sentimiento y una cierta rebeldía por las situaciones que han vivido y por lo que cuentan los abuelos, bisabuelos y todas las situaciones que siempre se transmiten en la familia, ¿no? Luego empieza la Segunda Guerra Mundial y de vuelta Ucrania es barrida de ida y barrida de vuelta, primero por el ejército nazi, luego por el ejército soviético, donde dentro de los 20 millones que se estima que murieron de soviéticos, 10 fueron ucranianos, nuevamente. Esa es una historia muy difícil, así que, como dijo Nadia hoy, tenemos no sé si hay un país que pueda contar una historia tan trágica como la nuestra, en toda nuestra historia. Por suerte, nuestros abuelos vinieron todos antes de la Segunda Guerra Mundial. En mi caso, todos los hermanos de mis abuelos fallecieron en la Segunda Guerra Mundial, que se quedaron. ¿Qué pasó después? Llega 1991. 1991
se desintegra la Unión Soviética. Por supuesto, la desintegración tiene varias razones. Primero, el plan de la perestroika de Gorbachov, luego la retirada de la Unión Soviética de Afganistán, las presiones en Alemania Oriental, la caída del muro. Cuando Gorbachov queda secuestrado en su casa quinta en Crimea, en Ucrania, hay un golpe de Estado en Moscú, y en ese momento las 15 repúblicas, unas después de otras, Ucrania fue una de las primeras, en donde aprovechó y se declaró independiente. Y es un caso que siempre nombro porque es un caso simpático. La Verkhovna Rada o la Duma o el Congreso ucraniano, que tiene una sola cámara, se compone de 460 diputados. Y los 460 diputados declararon un buen día la independencia. Y ese mismo día declararon la caída del comunismo, la desintegración del comunismo. Eran todos comunistas hasta ese día. Así que eso es la parte simpática. Creo que solo de los 460, 30 seguían siendo comunistas. Así que fue un hecho histórico donde una gran potencia mundial como la Unión Soviética se desintegra sin dispararse una bala y sin derramar una gota de sangre, y el comunismo desaparece sin ningún herido. Ahí entra Ucrania a tener las fronteras que tenía hasta el 2014. Las fronteras de Ucrania se respetaron, y hay algo muy importante que ocurrió en el año 1994. En el año 1994, en el 91 fue la independencia. En ese momento Ucrania era la tercera potencia nuclear mundial, con más de 2.000 ojivas nucleares. Hubo un tratado, un memorándum, para desnuclearizar Ucrania. Ucrania accedió a ese tratado por cierta presión de Estados Unidos, por sobre todo, y el Reino Unido, Rusia también. Y se firmó el famoso tratado de Budapest, del año 1994, donde Ucrania entregaba las 2.000 bombas nucleares, pero Ucrania exigió garantías que se respete su integridad territorial en ese momento. Y lo firmó Estados Unidos, lo firmó el Reino Unido y lo firmó Rusia. ¿Qué pasó en el 2014? Antes del 2014, Rusia ya ha empezado a tener conflictos con sus ex hermanos de las repúblicas socialistas soviéticas. Esto es Georgia. Tenemos el caso de Abjasia y de Osetia del Sur. Tenemos el caso de Transnistria en Moldavia. Y tenemos el caso de Nagorno-Karabaj entre Armenia y Armenia, ¿qué? Azerbaiyán. Entonces, ¿qué es lo que pasó en estos lugares? Cuando empezaba a crecer la Unión Europea y a expandirse, Rusia generaba conflictos en los países
y la Unión Europea no podía integrar países que estaban en conflicto. Entonces, estas situaciones, por ejemplo, Moldovia, que es una pequeña franja de Transnistria que se llama, donde dicen de que hay ciudadanos rusos y Rusia va a defender, porque su constitución lo dice, va a defender a sus ciudadanos en el país que estén. Y ha puesto su ejército ahí y ha generado un estado que no es reconocido por nadie, pero está dentro de Moldovia y ha creado un pseudo-estado ahí, así como Abjasia, como Nagorno-Karabaj, así como Osetia. Entonces, eso imposibilitó que ni Moldovia ni Georgia puedan ingresar a la Unión Europea. Ucrania tuvo de vuelta un par de revoluciones, una, la Revolución Naranja, cuando se hicieron unas elecciones fraudulentas, porque siempre competían democráticamente los pro-ucranianos occidentales y los pro-rusos. Había una división dentro de Ucrania, siempre, desde que se independizó. Los del este de Ucrania más pro-rusos, los del centro, sur y oeste más pro-occidentales y más pro-Europa. Gana unas elecciones fraudulentamente el presidente Yanukovych y se genera la Revolución Naranja. La Revolución Naranja del 2007 creo que fue. Por supuesto, se anulan esas elecciones, se vuelve a votar y gana el presidente Yushchenko, democráticamente. El presidente Yushchenko inicia todas las operaciones para integrarse a la Unión Europea. Es largo de contar porque la historia es muy larga, pero bueno, siempre hemos tenido la presión rusa dentro de Ucrania, vía empresa, vía suministros energéticos, vía gas, vía petróleo. Acuérdense que todos los gasoductos, y una de las razones de esta guerra son los gasoductos. Todos los gasoductos que alimentan Europa pasan por Ucrania, los gasoductos del gas ruso. Y una de las responsabilidades, y que la tiene Alemania, es haber construido gasoductos submarinos en el mar Báltico que vayan de San Petersburgo a Alemania directamente. Eso hacía puente a Ucrania y le permitía a Putin cerrar todos los gasoductos de Ucrania. Pasarían a ser chatarra, una inversión de decenas de miles de millones de dólares, y que también Ucrania cobraba 3.000 millones de dólares por el flete y el transporte, todo eso. Pero eso es otra historia. Hay muchos involucrados en esto. En el 2013, vuelta a una revolución, sube el presidente Yanukovych y cuando tenía que firmar el tratado con la Unión Europea, desiste. Putin lo convence. Hay unos 3.000 millones de dólares préstamos que nunca se encontraron. Y se levanta toda la población a protestar porque la población quería pertenecer a la Unión Europea. Y se genera una nueva revolución que se llama la Revolución del Maidán, que es la plaza central de Kiev, muy grande, donde han permanecido más de 90 días y al final han muerto cerca de 300 personas en esa plaza, en las peleas con la policía militar del gobierno, hasta que no pudo soportar el presidente Yanukovych y tuvo que retirarse en un helicóptero directo a Rusia. En ese mismo momento se forma un gobierno provisional, hay un desgobierno total. Rusia aprovecha e invade Crimea, cuando no tenemos gobierno. Y nuestro ejército, y voy a hablar de nuestro, yo soy paraguayo, pero hoy estoy en carácter
representante del gobierno de Ucrania en el Paraguay, así que cuando hablo de nuestro me pongo como ucraniano. Sí. Nuestro ejército estaba totalmente permeado por los servicios de inteligencia rusos, corrompidos. Así que los rusos entraron tranquilamente en la península de Crimea y tomaron toda la península, donde también Rusia tenía su mayor base militar marina del Mar Negro y submarinos. Cuando ocupan Crimea, generan también en la zona del Donetsk, que está ahí como número 3, un levantamiento con separatistas prorrusos, donde querían pertenecer a Rusia. Por supuesto, financiados, armados por Rusia, donde ocurre una de las catástrofes más grandes, en donde unos misiles antiaéreos rusos dados en manos de separatistas derriban un avión de pasajeros de Malaysian Airlines. ¿Se acuerdan del caso? Más de 300 muertos, la mayoría holandeses. Esa guerra, el 2014, quedó congelada ahí. Tuvimos elecciones, un gobierno diplomático, un gobierno democrático nuevamente. El presidente Poroshenko fue electo y el trabajo fue de ir retirando la influencia rusa de Ucrania, un trabajo difícil, muy lento, ya que las grandes oligarquías eran rusas y los controles de los mayores capitales e instalaciones eran rusos. Pero se fue corrigiendo y en la segunda elección democrática, donde gana el presidente Zelensky, Volodymyr, por amplia mayoría, en una segunda vuelta por 70%. En esos 8 años, Ucrania fue preparándose con un ejército mucho más profesional, mucho más equipado para defender el país. Pero nunca estuvimos listos para lo que se vino después. Estos eran los lugares ocupados en el 2014. Y saqué esta foto porque son simpáticas, no sé si se acuerdan de las famosas reuniones, cuando Estados Unidos decía a inicio de febrero, porque durante 3 meses el ejército ruso estuvo haciendo ejercicios militares en toda la frontera de Ucrania y de Bielorrusia, ya Estados Unidos decía de que Rusia iba a invadir Ucrania. Nadie creía eso. El propio presidente Zelensky tampoco lo creía. Pero 15 días antes de la invasión ocurrían estas reuniones. Ahí tenemos una reunión con el secretario de las Naciones Unidas, con Putin. Miren cómo lo recibe, una mesa de 10 metros de largo. También una reunión con el presidente Macron y una reunión con el presidente Scholz, de la misma manera. Y a todos les dijo que no va a haber guerra, que todo era mentira, que no va a haber invasión. Los convenció a todos. La pregunta es, ¿cuándo un presidente le recibe a otro presidente que viene a visitarlo de esa manera, a esa longitud y en esa mesa? Antes de que se inicie la guerra, y esto sacó muchos memes después, ahí está Putin reunido con los comandantes de su ejército. Fíjense en la mesa, la distancia. Y un 24 de febrero empieza la invasión, que no la creíamos. Una madrugada amanecimos con 600 misiles volando
sobre Ucrania. 600 misiles han destruido aeropuertos, edificios militares, estaciones de ferrocarril, estaciones eléctricas, de comunicación. Han destruido casi todo. En la primera noche, en la primera madrugada de la invasión. Y lo que más nos asombró es que la invasión por el sur, por el norte, por el este y por el noreste, por 4 lados a la vez. Cuando Putin le negaba a todo el mundo que va a haber una invasión de este tipo, por lo menos necesita 1 año de planificación, mínimo. Esto estaba todo absolutamente preparado. Entonces es muy difícil. Ningún presidente hoy de Europa puede creer en la palabra de Putin, aunque quieramos hablar de paz. Confiar en Putin, después de que le haya metido en la cara a todo el mundo y al propio secretario general de Naciones Unidas, el señor Guterres, le ha mentido. Es una persona con la cual hoy directamente nadie va a hablar, ni siquiera quiere hablar, porque no tiene ningún sentido hablar con alguien que ha mentido de esa manera y tan descaradamente. Y lo que más nos sorprendió fue la invasión por Bielorrusia. Nunca creíamos que un país hermano como Bielorrusia se prestase su territorio para que el ejército ruso ingrese por el norte, por territorio bielorruso, porque era el lugar más cercano para llegar a la ciudad, a la capital, a Kiev. Y lo hicieron. Y entraron por Chernobyl, porque ahí está la gran, conocen la historia, la gran central nuclear de Chernobyl. Y han hecho desastres por desconocimiento o por ignorancia o por no sé qué. Han cavado trincheras en suelo contaminado, en suelo radioactivo. Pobres soldados. Esa invasión empezó muy bien programada porque era una invasión aerotransportada en donde el primer golpe fue en el aeropuerto de Gostomel, donde destruyeron el famoso avión más grande del mundo, el Antonov Mria, que está a 20 kilómetros de Kiev. Los paracaidistas cayeron ahí, tomaron ese aeropuerto y tenían que entrar todos los aviones de Rusia con todo el ejército a ese aeropuerto y ahí tomar Kiev. Y un respaldo por tierra, que no sé si se acuerdan, formaban un convoy de 60 kilómetros de tanques, camiones, equipo de artillería, en fin. Por supuesto hemos retenido el primer avión que aterrizó, lo hemos derribado en plena pista y con eso se inutilizó esa pista. No pudieron aterrizar más. Todos volvieron. Y ahí empezó el fracaso de la invasión rusa. Y lo hicieron en el peor momento también. Estratégicamente han cometido el grave error de invadir Ucrania durante la Rasputicia, que le llamamos nosotros, que es el momento del deshielo, donde la nieve y el hielo se derrite y es todo un gran lodazal. Entonces ninguno de sus equipos podían bajarse del asfalto, porque se hundían, los propios tanques se hundían. Entonces lo teníamos ahí en la fila, 60 kilómetros en la mira, y nos fue fácil destruirlos. Y no teníamos todavía equipamiento europeo, solo los Javelin. Ahí fue la destrucción más grande del ejército ruso. Se estima que ahí solo murieron casi 100.000 soldados, entre muertos y heridos. Y se han capturado
más maquinaria de la que tenía Ucrania en ese momento para la guerra. Acá vienen los días siguientes. Ahí sigue la invasión, febrero, y empieza la contraofensiva ucraniana, que está en azul, a derrotar al ejército ruso y ponerlos en retirada, en el norte y en el noreste. Hay un flyer que quiero mostrarles qué ocurrió entre febrero y julio. Fíjese la cantidad de personas que salieron del país. 8 millones de personas cruzaron la frontera de Ucrania. La mayoría mujeres y niños y ancianos, ya que estaba la ley marcial. Los hombres menores a 60 años y mayores a 18 años no podían salir del país. Esta es una de las migraciones más grandes de la historia de la humanidad en tan poco tiempo. 8 millones de personas cruzan la frontera. Por supuesto, todos a Europa. Luego desde Europa a otros lugares, pero la gran mayoría se quedó en Europa. Y Europa ha dado asistencia a todas estas mujeres y niños como refugiados. Le agradecemos mucho a todos los países europeos por lo que han hecho. Pero fíjese que cuando se libera Kiev, la gente empieza a volver. Cuando se libera el norte, la gente vuelve. Hoy, de los 8 millones que salieron, hay aproximadamente 2 millones y medio a 3 todavía fuera. El resto ya regresó. Pasó el invierno, la nueva Rasputicia del 2022, o sea, finales de 2022, y ahora estamos en el verano y estamos volviendo a la contraofensiva, que ven ahí los puntos azules, en donde estamos recuperando territorio nuevamente, pero con mucho mayor dificultad. Los rusos han generado 3 líneas de trincheras de 800 kilómetros, con minas, terrenos minados, excavaciones, túneles, en fin, excavaciones antitanques, que nos es muy difícil de avanzar, es muy lento el avance. Pero Rusia ya no es un invasor, o sea, ya no está invadiendo, no está queriendo ganar territorio, lo que está buscando es retenerlo con lo que conquistó. Por supuesto, hemos tenido un apoyo internacional muy importante. Esto fue otra parte de la invasión. Y yo quería comentarles de que hay la guerra la dividimos en 3 partes, digamos. Yo le llamo un poco así, como un 40% de la guerra se libra en el frente de batalla. Hay un 30% que se libra dentro del país. Y cuando hablo dentro del país, es los traidores, los que dan las posiciones de todo el armamento y el arsenal ucraniano, los propios partisanos rusos adentro, difíciles de identificar, políticos también. Hay 22 diputados presos. 22 diputados que corrieron a Rusia y 2 presos. Generales que también, y comandantes de ejército que han caído presos porque han dejado ingresar a Rusia por el sur de una manera demasiado fácil, donde se evidenció de que sí eran colaboracionistas. Así que ese es el término, colaboracionistas en todos los sentidos. Es una guerra
interna muy fuerte la que se está librando, pero con justicia, por supuesto, con justicia. Y hay otra guerra que se libra en el exterior, que es ahí donde estamos todos, y me incluyo, que es la guerra diplomática, que es donde buscamos el apoyo internacional, el apoyo logístico, el apoyo armamentístico en todo el mundo. Tengo la satisfacción de que desde el primer día el gobierno paraguayo estuvo en contra de la agresión rusa, y el Parlamento en ambas cámaras, en la cual tuve el placer de dirigirme a las ambas cámaras, sacó la resolución en contra de la agresión rusa y a favor de la integridad territorial ucraniana. Y ahora, antes de la asunción del nuevo presidente Santiago Peña, un día antes estuvimos en Puro Villarroga, y él nos ha dicho que en su discurso de asunción va a mencionar su posición a favor de Ucrania. Y así lo hizo. Agradecemos muchísimo el compromiso de todo el Estado paraguayo, del gobierno paraguayo y de todo el pueblo paraguayo por el apoyo que nos ha dado en las votaciones de las Naciones Unidas y en todos los estamentos internacionales, y que también se han forzado a que la Argentina y Brasil tengan que votar igual que nosotros, porque eso es una cláusula dentro del Mercosur. Esto es largo de hablar, yo no sé cómo estoy de tiempo. Esta es la situación de muertes civiles el día de hoy, el día de ayer, heridos, personas desaparecidas, 15.000, personas desplazadas. Esta es la parte más complicada. Ustedes han visto que hasta 8 millones han salido fuera de Ucrania, pero el desplazamiento interno fue de aproximadamente de 10 millones de personas, del este, del sur, del noroeste, al centro y al oeste. Gente que ha abandonado sus casas, sus departamentos, sus inmuebles, sus fincas, que lo ha dejado todo y se ha marchado. Eso es muy doloroso, y no solo. Y es una cuestión de que después mostraré lo que son los números de los pertrechos militares y los fallecidos. Esta es la guerra más grande después de la Segunda Guerra Mundial. No hubo otra guerra que ha generado tantos desastres como generó esta. Que Rusia sigue sin llamar guerra. Muchas veces muchos se preguntan cómo Rusia tolera, cómo el ruso tolera. El ruso está desinformado, mal informado, desconectado. Desde que se inició la guerra, Rusia cortó todas las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, todo se cortó. Y se sacó una ley en Rusia, en Moscú, en donde todo aquel que hablara en oposición a la guerra o nombrara el término guerra, porque Rusia no habla de guerra, de operación especial, será sancionado hasta con 10 años de cárcel. Eso hizo que todo el periodismo internacional de Rusia tuvo que salir de Rusia. Y toda la prensa independiente de Rusia tuvo que salir de Rusia. Así que en Rusia solamente existe la voz oficial. Hasta tenemos un caso muy conocido y publicitado, en donde una niña de 8 años en una escuela dibujó no a la guerra y estar a favor de la paz con un dibujito.
el maestro la denunció y el padre fue preso. Hasta ese punto se llega en Rusia. Así que en Rusia ya sabemos hace mucho que democracia no existe. Tiene una actitud imperialista absolutamente reconocida por todo el mundo. Y las libertades tampoco existen, y menos la de expresión. Pero sí hay muchos que conocen y han emigrado, cerca de 1 millón de rusos en estos últimos tiempos, cuando empezó el reclutamiento en Rusia, porque le faltaban soldados. Han emigrado a todo el mundo. Es más, creo que conocen el caso de que el año pasado, 2022, 19.000 mujeres rusas dieron a luz en Argentina, y este año el número va a ser mayor. Vienen embarazadas para conseguir un documento argentino, para luego poder tener pasaporte y poder viajar a cualquier parte del mundo. Porque hoy con el pasaporte ruso son parias. Con el pasaporte ruso no puede ir a Europa o a Estados Unidos, a ningún país europeo ni a Estados Unidos. Entonces están haciendo eso, tener hijos en Argentina, aquí en Paraguay muy pocos, para obtener pasaportes argentinos. Lamento mucho porque de alguna manera todos tenemos un pariente ruso. Pero bueno, es el gobierno que tienen, no tienen demasiadas opciones. Hubo casi un golpe de Estado en estos tiempos, pero bueno, fracasó. Y esa es nuestra realidad. Nosotros vamos a seguir luchando. Hay muchos planes de paz que andan dando vueltas por ahí, propuestos por China, por Arabia, mismo por Lula. Pero todos esos planes de paz tienen un pequeño problema, que Ucrania debe ceder una parte de su territorio, y no estamos de acuerdo con eso. Porque si queremos una paz justa, la llamamos justa, duradera, y por mucho tiempo, si no se respetan las reglas del derecho internacional, que no se respetarán, si no se respetan las fronteras, y no se hace justicia con los crímenes que han cometido en los lugares ocupados, que son innombrables, y no me gustaría ni siquiera nombrarlos, no va a haber paz. Nos plantearon el alto el fuego, no queremos el alto el fuego. Si nosotros aceptamos el alto el fuego, Rusia tiene tiempo para rearmarse y reorganizarse. Y nosotros tenemos una iniciativa hoy de la ofensiva. Estamos destruyendo más equipamiento ruso del que ellos nos destruyen a nosotros. Y acordemos que estamos hablando del segundo mayor ejército del mundo. Nuestro ejército es pequeñito, un país pequeño, pero tenemos la voluntad. ¿Cuál es la gran diferencia? ¿Por qué le podemos hacer frente a un país como Rusia, al que toda Europa le sigue teniendo miedo? Porque el soldado ucraniano está peleando por su tierra, por su familia, por sus derechos, por su posesión, por su libertad. El soldado ruso no sabe por qué diablos está ahí y qué está haciendo. Esa es la gran diferencia. Y eso hace una gran ventaja, y es donde se ve, y seguramente se harán muchas películas en el futuro del heroísmo ucraniano, empezando por el presidente que se quedó, todos creían que iba a correr el primer día de invasión, se quedó ahí plantado, se sacó el saco y se puso una remera de guerra. Y eso es un signo de una señal de heroísmo increíble. Y es lo que están dando hoy toda la sociedad. Y toda la sociedad hoy, aún con los desastres hechos, con las devastaciones que han hecho. No quiero nombrar, ahí ven la cantidad de edificios
La mayoría son escuelas, hospitales públicos, edificios privados, destruidos. Han pasado un invierno donde Rusia se puso a bombardear todo lo que eran gasoductos y centrales eléctricas para que sufran durante el invierno y nos rindamos. No nos rendimos. El pueblo ucraniano no se va a rendir. Y como lo dije en la plaza aquella vez, el día posterior a la invasión, con un tema tuyo que pusiste, Manuel, resistiremos. Así que vamos a resistir. Esto va a ser largo, doloroso. No tiene un fin fácil. Putin no puede salirse con el rabo entre las piernas. Va a caer su gobierno, va a caer toda la oligarquía detrás de él. Necesita concesiones que no estamos dispuestos a dar. Así que esto, espero que el próximo agosto no tenga que estar hablando de esto de vuelta, que ya se haya terminado, pero no lo creo. Esto va a ser largo, difícil y doloroso. Este es un problema con las centrales nucleares. Esta es la central nuclear más grande de Europa. Hoy está en manos rusas. Y es el gran peligro porque ahí tienen todo su arsenal guardado cerca de esa nuclear, cerca de esa base nuclear, porque saben que no vamos a disparar ahí. Eso es 6 veces más grande que Chernobyl. Aquí están todos los avances, las trincheras de defensas ucranianas. Esto es lo que hemos destruido hasta hoy. 258.000 soldados, esto es entre muertos y heridos, rusos. 315 aviones, 316 helicópteros, 4.300 tanques, 8.400 carros de combate medio, 8.400 transportes de personal, artillería, camiones, en fin. Esos son los números comprobados, destruidos, muchos destruidos y muchos capturados. Hay un plan de paz que Zelensky lo puso y está muy claro, son 10 puntos. Pero el plan es la seguridad radiológica nuclear, básicamente por las centrales de Zaporizhia. La seguridad alimentaria mundial, han destruido nuestros puertos, ahora destruyeron los puertos que están sobre la nube, donde no podemos exportar, y acuérdense que Ucrania es el mayor exportador de granos de Europa. Ucrania exporta el 50% del aceite de girasol del mundo. El trigo ucraniano normalmente se usa para abastecer toda África. Así que los primeros perjudicados son los países africanos. La seguridad energética, la liberación de prisioneros y deportados, no están respetando los tratados internacionales en cuanto a los secuestrados. Bueno, está bien, la restauración de justicia, que paguen por lo que han hecho. Hoy el presidente Putin no puede salir de Rusia, él está buscado por el Tribunal de la Haya, él ha sido condenado por crímenes de lesa humanidad, por la captura, no llamemos captura, tiene otro nombre, de más de 5.000 niños de la frontera norte, y ha trasladado al centro de Rusia a escuelas de reeducación rusa. Y eso ha sido comprobado por las Naciones Unidas y el ACNUR, y juzgado ya por la Haya, y tiene captura internacional. Por eso no se fue a la reunión de los BRICS en Sudáfrica,
porque debería ser capturado, porque Sudáfrica suscribió ese acuerdo. Así que no se puede mover solo ahí entre Rusia, China y algunos países que no son democráticos, Bielorrusia y otra cosa como esas. Y con esto quiero dar por finalizado, ya terminaron mis 5 minutos, me pasé. Así que gracias, y si hay alguna consulta puntual que alguien quiera hacer o le haya quedado, de esto podemos hablar muchas noches, pero creo que hay otras personas que tienen que estar aquí en este lugar. No sé si alguien quiere hacer una consulta, alguna pregunta al respecto. Vamos al micrófono. Muy claro. Ricardo, muchas gracias, buenas noches y gracias por su presencia. Con quien nunca me voy a pelear. Con los ucranianos. Más te vale. El tiempo siempre es limitado en este tipo de conferencias para poder explayarse y explicar con más detalle todo, que realmente me hubiera gustado explicar con más detalle, ¿no? Pero bueno, han escuchado, la posición fue clara, definitiva. Estimamos de que este conflicto sí va a ser bastante más largo de lo esperado. Porque a diferencia de Rusia, nosotros cuidamos a nuestros hombres, no los vamos a tirar a una picadora de carne. Y bueno, pero los derrotaremos. Bueno, recordemos cuando... Porque va a ser la única forma de que seamos independientes por el resto de nuestras vidas. Porque si aquí aflojamos no hay posibilidad. Vamos a estar con posibilidades de invasión en cualquier momento, en cualquier lugar. El pueblo ucraniano ha sorprendido muchísimo con la fuerza, la resistencia. Recordemos que para los rusos estrategas en aquella época decían esto va a ser un trámite, va a ser unos días, pero sin embargo va más de un año y está demostrando la gran estrategia ucraniana para seguir aguantando. Sí, la invasión estaba prevista para 4 días. Es más, no lo dije aquí. En el convoy ese que venían trajes de gala y medallas por el asalto a Kiev. Iban a desfilar, querían desfilar en las plazas, en la avenida principal. No le salió, por supuesto, pero bueno. Bueno, sobre todo el gran esfuerzo que siguen también las naciones que han también acudido a este llamado y sobre todo identificándose y Es que es lógico, toda Europa, hoy Ucrania es la barrera que está defendiendo Europa. Si Ucrania cae, el segundo en caer va a ser Moldavia, el tercero es Georgia, cuarto Lituania, Letonia y Estonia. Eso es seguro, porque está queriendo reconformar otra vez su imperio, la ex Unión Soviética, ¿no? Bueno, hoy veíamos algunos números inclusive de cómo fue esta situación y todo lo que queda aún todavía. Es doloroso y, como dice alguien, el que tuvo una guerra jamás querrá otra.